Hola, hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a su espacio informativo El Salvador Conecta. Señores, la última encuesta realizada por la UCA pone de manifiesto el sentir de la población con respecto a oposición. Y es claro el mensaje que nunca volverían a votar por el Partido Arena y el FMLN. Esto nos indica precisamente que el pueblo salvadoreño en su mayoría está harto ya de lo que son los partidos tradicionales, como bien se les llama. Es decir, hicieron tanto daño al país, derramando tanta sangre, permitiendo tanto luto en sus gobiernos, que son las cosas más fuertes de las cuales la población se queja con respecto a estos partidos tradicionales. Si bien es cierto que hay un porcentaje de personas muy mínimo que apoya a estos partidos, no es la mayoría. La mayoría detesta a estos partidos. Este deja de manifiesto la encuesta realizada por la UCA. Escuchemos los resultados. Efectivamente, en las elecciones de 2019, poco más de la mitad de las personas inscritas en el padrón electoral acudieron a las urnas. En el 2021 también, que son los niveles más o menos históricos de participación. Ahora, según la encuesta, vamos a superar esos niveles. ¿Por qué? Yo creo que esa es la pregunta del día. En la evaluación del año 2023 que presentamos la semana pasada, había una evidencia que el régimen de excepción es lo que mantiene el respaldo social mayoritario, a pesar de los pesares, es lo más valorado y lo mejor calificado por la población. El régimen de excepción, aunque haya reconocimiento de la gente de violaciones a derechos humanos, el haber dado esta seguridad es el pilar que sostiene y más valorado por lo que tiene el gobierno. Y la principal herramienta que aprovecha este respaldo es la estrategia mediática. O sea, aquí estamos ante un gigante mediático, una maquinaria gigantesca, en este caso de propaganda electoral, con la que es muy difícil. La mayoría de gente se informa de redes sociales. Fíjense que estaba leyendo un informe más global que dice que se han roto los límites históricos de la gente que se informa a la baja. Hay cada vez menos gente que se informa y en estos tiempos la población cree más, sin decirlo, pero cree más en un youtuber, en un influencer que en un periodista. Así estamos, ¿verdad? Con esto de la posverdad. Entonces, pero hay un mecanismo que está en estudio de los vínculos emocionales, afectivos que se establecen cuando alguien ilusiona a la gente. Pero es la pregunta que creo que todavía no tenemos respuesta. Bueno, en relación a la conexión con cómo se ha desarrollado la campaña electoral, al menos en los últimos 2 meses, el contenido de los spots publicitarios que pasan en los medios oficiales y teniendo en cuenta que más de la mitad de la población salvadoreña, al menos en este estudio, señala tener un alto nivel de exposición a información gubernamental y que su confianza es muy alta en ella, podemos recalcar al menos 3 elementos que bien desarrolla Noam Chomsky en cuanto a manipulación mediática. Primero, todos esos spots publicitarios apelan a las emociones, a no volver al pasado, al temor de que exista un retroceso en el país y en consecuencia a que la gente pierda las prerrogativas que considera tiene ahora. Luego, la existencia de una brecha importante entre el conocimiento de la mayoría de la población y el conocimiento de esa élite que está produciendo ese contenido y que está decididamente influenciando la forma en la que ese contenido llega a la gente a través de las redes sociales, y ya lo habíamos advertido, al menos al cierre del 2018,
un cambio de comportamiento importante en la forma en la que la gente se ha venido informando de la acontecer nacional. En 2019 hay un cambio radical entre el monopolio que tenía la televisión para la gente hacia las redes sociales, y esa brecha ha ido creciendo principalmente en coyunturas electorales como esta. Y con ello, por supuesto, ya lo mencionó nuestro vicerrector y la encuesta deja clara evidencia que esa brecha es muy amplia. La información con la que cuentan las autoridades y los tomadores de decisión para modificar las reglas del juego, para trastocar en la última fase del proceso electoral, cómo la gente va a absorber ese proceso, reducir la cantidad de información también que tiene sobre el mismo, implica que hay una creación intencional de esa brecha de conocimiento. Gracias, buen día. Baltasar Ventura, CISMIGT TV de Washington. Interesante la reflexión, vicerrector, pero en todo este proceso de encuestas, hemos visto en esta semana prácticamente 3 encuestas. Mi pregunta es, ¿quién es el culpable de que todo esto esté pasando para un solo partido? Porque aquí no se le trata de esto es de ahora. Yo creo que aquí hay mucha tela que cortar dentro de todo el proceso que hemos venido viviendo. Nosotros ya somos personas de edad y hemos venido viviendo diferentes etapas entre los partidos políticos. ¿Por qué se da este fenómeno en esta contienda? Es otra pregunta muy importante y muy compleja, diría yo, porque hay muchos factores que nos han llevado a lo que estamos viviendo hoy. Fíjense que desde las encuestas del YouDoc de 2010, 11 y antes se alertó del peligro de un fenómeno del caudillismo o mesianismo ante la falta de respuesta efectiva a los grandes problemas que afectan a la mayoría de la población. Si no se respondía a problemas estructurales como el del empleo, como el de la salud, de la educación, de la vivienda, El Salvador corría peligro de alguna figura que surgiera. Eso estamos hablando de las encuestas de hace 15 años. Recuerdo en este espacio haber tenido esta reflexión, que podía surgir una figura que ofreciera resolver todos los problemas de una vez y que la gente se iba a ilusionar y encandilar. Eso se advirtió en muchas encuestas y nunca se atendió eficazmente los problemas de la gente. Siempre se postergó la solución y yo creo que en parte eso nos tiene como estamos ahora, ¿verdad? El surgimiento de las nuevas tecnologías ha sido importante. Antes no se tenía, hoy siempre la comunicación ha sido una estrategia importante en las cuestiones políticas, ahora es fundamental. Es fundamental, tanto que, como decíamos, la lucha electoral se ha trasladado al territorio de las redes sociales. Eso refleja la encuesta, y quien no está en eso, quien no maneja, aquí el experto, el rey de las redes es el partido oficial y el gobierno, y quien no se pone en esa sintonía se va a quedar rezagado, se queda rezagado. Entonces hay muchos factores, por ejemplo, los aspectos socioeconómicos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales nunca fueron atendidos de la población, y bueno, ahora se presenta alguien que dice que va a resolverlo. Hasta ahorita, a nivel estructural, no ha cambiado nada en el país en eso. Ha cambiado la imagen, unas cosas de infraestructura, pero la condición de vida de la gente no ha cambiado en el país, pero esa es la promesa que se. Quiero hacer notar que esta muestra, insisto, es nacional. El voto en el exterior va a ser la cereza en el pastel de los números que les acabamos de dar. Ya no podemos decir nada, no hay parámetros para decir o para verificar la información que llega del voto en el exterior. Esto solo es la gente que va a votar en el país. Al parecer hay un dato que pasa desapercibido por la población, porque dice de que 84 de cada 100 salvadoreños desconocen que el TSE había acordado trasladar el centro de procesamiento de datos a la cooperativa de la Fuerza Armada. Entonces, tomando en cuenta los antecedentes de esta entidad, que vimos bajo un régimen de excepción, que hay denuncias de violaciones de derechos humanos por esa entidad o por elementos,
¿cuáles podrían ser las implicaciones para el proceso que se acerca? Bueno, en términos de cumplimiento de la ley, si bien es cierto, el Código Electoral no establece literalmente que una prohibición para instalar el centro de procesamiento de resultados en una dependencia de la Fuerza Armada, no lo dice porque esa restricción está vinculada a las juntas receptoras de votos. Pero en términos de interpretación de la ley, si hay una restricción en lo mínimo, debería de ampliarse a lo máximo. Es decir, este centro porque condiciona primero la publicidad de los resultados a la que la población tiene derecho, porque no sabemos cuáles van a ser y existirán las restricciones físicas para que tanto los medios de comunicación como distintas misiones de observación puedan ver cuál es el procedimiento que tienen ahora, cuáles son los sistemas que se van a habilitar en las juntas receptoras de votos y cómo están respondiendo a la transmisión de los escrutinios preliminares. Son condiciones que no podemos tener un parámetro y que difícilmente podrían mejorarse al estar en una sede que depende de la Fuerza Armada. Esto también implica una injerencia del estamento militar en un proceso electoral que no veíamos desde antes de la guerra, donde había claramente una manipulación de resultados, pero también una participación activa de la Fuerza Armada en la organización, que no debería de ser, porque la única autoridad constitucionalmente habilitada para decidir sobre el proceso electoral es el Tribunal Supremo Electoral, y esperaríamos que se haga de forma independiente. Lamentablemente esta decisión ya se tomó, el centro se va a instalar ahí, y lo que nos queda es tener algunos indicadores de seguimiento. Los distintos medios de comunicación tendrán el mismo nivel de acceso en COFEFA que si hubiese sido en un hotel, como tradicionalmente se había realizado. Estos niveles de dificultad van a ser exclusivos para algunos medios de comunicación que tengan más dudas sobre la forma en la que se está haciendo el procesamiento de resultados, o será más fácil para aquellos que en realidad solo van a comunicar lo que la autoridad electoral informe el día del evento de las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y del parlacen. Hay muchas interrogantes que no podemos responder. Justamente ya nuestro vicerrector lo adelantó, hay mucha ausencia de información, la misma gente lo resiente a la hora de consultarles sobre las formas de votación legislativa, que es un voto complejo, en donde en procesos electorales habíamos visto que había una importante cuña de información para que la gente no solo entienda cuáles son las formas de votar, sino las implicaciones de tomar esa decisión y a la hora de acudir a la ciudad. Creo que ese es uno de los aspectos también que está faltando y que puede afectar la participación ciudadana en este caso. Bueno, si ya no hay